es el papel de las finanzas públicas a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Ya constituido como un Estado. Entonces, justo la idea es que cada uno de ustedes, más que solamente exponer de forma plana, pues nos hablen específicamente de ese periodo, cuáles son esas principales instituciones, programas que se crearon, para que justamente todos abonemos a esta discusión. ¿Va que va? Ok, por ahí hay quien dice de entrada que requerirán un minuto más. Ok, listo. Después de esa primera presentación, entonces viene la ronda donde ustedes van a hacerle alguna pregunta en específico, puede ser sobre algo que mencionaron, de algún programa, alguna institución, el por qué consideran que ese era el papel del Estado, por qué consideran que ese era el papel de las finanzas públicas específicamente, ¿vale? Ok, listo. Entonces vamos a empezar. ¿A quién le tocó el primer periodo? A nosotros, profesora, solo que no sé quién va a proyectar la presentación que tenemos. Ok, a ver, chicos. Sí, yo voy. Excelente. Um, Ya llegó Raúl, qué bueno. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ahí va. Está cargando. Ok. ¿Ya les apareció? No, ¿qué crees que no? Que no se comparte. Ya, Ah, ya se ya, ve ya bien. está en ¿Ya? Se ve pantalla. bien. Ok, ok. Bueno, a nosotros nos tocó el periodo de 1920 a 1934. ¿Le puedes dar a la siguiente? Sí. Como todos, pues estas son las preguntas a abarcar. Dale a la siguiente, por favor. Y pues primero vamos a hablar cuál fue la función que primó. Tomamos en cuenta el contexto, obvio, pues viene después del movimiento revolucionario. Y debido a la alta inestabilidad política, la atención de la deuda, del reconocimiento del gobierno y la dependencia de capitales extranjeros, optamos porque el Estado tuvo como primordial una función productora, ya que se dedicaron los esfuerzos a garantizar las condiciones para los capitales extranjeros trabajaran a favor nacional y que se otorgaran las condiciones para un correcto desarrollo productivo y económico. Bueno, nosotros igual de las instituciones hablaremos de tres: la económica, la social y la política. En la económica, como tal, el objetivo era estabilizar la economía del país y tener finanzas públicas sanas. En ese caso, pues se crea el Banco de México, el Banco Nacional Hipotecario, la Nacional Financiera y la Secretaría de Economía. Bueno, la Secretaría de Economía cambió de nombre, que era Secretaría de la Industria, Comercio y Trabajo, a Secretaría de la Economía Nacional. Igual agrego un extra que es el Banco del Crédito Digital, como tal es la creación de infraestructura. Siguiente, por favor. Igual en la social, pues se crea lo que es la SEP, lo que es la Comisión Nacional de Caminos e Infraestructura de 1925, que actualmente es la Secretaría de Comunicación y Transporte. La Secretaría de Salud aparece aquí como el Departamento de Salubridad como primera vez, pero la Secretaría de Salud ya es a partir del 46, 48. Asimismo, un poco de fechas después son el EINA, la Asistencia Pública, la Lotería Nacional. También se crea aquí la Ley Federal del Trabajo. Siguiente, por favor. Ya se entra como en el político. Igual en lo político, pues igual, como mencionado, de la fundación del del Partido Nacional Revolucionario, actualmente el PRI, es de la CROM, la CTM es un poquito después, pero para saber, la CTM suplantó en gran parte a la CROM, igual la creación del PAN un tiempo después. Sí, realmente ya. Siguiente, por favor. Bueno, ya se vienen ahora los programas en el sector económico, social y político. En el siguiente. Sí. En el sector económico encontramos la nacionalización del ferrocarril y el petróleo, donde se encuentra el control de la producción y comercialización y administración de ambas, el Código Agrario, que fue en 1934, siguiente. En lo social tenemos la Ley Orgánica de la UNAM, sí, donde esta ley es prácticamente que la autonomía de la UNAM en 1933. También encontramos la creación de la escuela secundaria en 1925, donde se rectificó la prolongación de la educación primaria
Tenemos el Partido Laborista Mexicano, que es el primer partido obrero de sindicatos de México. Siguiente. Y por último tenemos los programas políticos, que se encuentra NAFINSA, la Nacional Financiera, que es fundado en 1934. Su función es desarrollar la compra de valores de gobiernos y privados, etc. Tenemos la legislación bancaria de 1932, donde son orientados al desarrollo del mercado del capital, y el crédito agrícola se estableció en 1926. El propósito es otorgar créditos a nuevos y pequeños nuevos propietarios. Buenas tardes, compañero. Bueno, para 1920, la economía mexicana ya presentaba signos de recuperación, pues, bueno, como sabemos, veníamos de lo que sería la postrevolución. Entonces, mientras los conflictos internos se calmaban y los fenómenos externos seguían su curso, México intentaba buscar una estabilidad socioeconómica a través de los nuevos gobiernos o los nuevos presidentes que venían. Pues la siguiente, por favor. Para el Estado mexicano, los principales objetivos eran lograr una estabilidad social y establecer una nueva estructura económica nacional y solidificarla. Así fue como el Estado aprobó una serie de impuestos como parte de las reformas fiscales con la finalidad de incrementar los ingresos y disminuir los gastos públicos y así poder solventar la depresión de 1929. Bueno, durante la depresión y antes de ella, México estaba dependía de una cierta cantidad de impuestos y la mayoría eran externos, es decir, como importaciones o la explotación de recursos naturales. Entonces no tenía muchos recursos para sobrellevar los gastos públicos. Es por eso que decidieron ampliar el ISR. También le pusieron un impuesto a la gasolina que al principio fue de 3 centavos por litro y después incrementó a 6, así como el incremento a la tarifa de importación. Todo con la intención de buscar un menor gasto público. Y ahí está bien. Ok, ahora profundizaremos en el ISR, porque, bueno, ahora les comentaré la importancia de este. Primero que nada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo impone en 1925. Asimismo, pues es obvio que México en este siglo sobre todo México se caracterizaba por tener una baja recaudación fiscal. Y bueno, aquí el ICR lo manejan bajo 3 razones. La primera era que era un impuesto con alto potencial recaudatorio, es decir, que al ser de nueva creación, pues evitaba el problema de la concurrencia fiscal. Además, también fue introducido tanto a personas físicas como a morales. La razón 2 fue porque se implantó como un impuesto en todo el país. Y tercero fue que por su naturaleza, ¿a qué me refiero con esto? Que era un impuesto por medio del cual se podía redistribuir la riqueza, y ya que la discriminación de la tasa era a niveles de ingreso y utilidades muy bajos, y la calidad que calzaba era de manera muy inigualable con y con el ideario de las ideas, con el ideario postrevolucionario. Y bueno, como dato curioso es que conllevó a lo que fue después el IVA. Son sus 3 minutos, chicos. Y bueno, ¿Requieren un minuto más? No, ya, de hecho Okay. terminamos. Solo. Excelente. Ok, bien. Bien, siguiente periodo. Consultoría Mexicana Yves Limantour. Sí, profesora. No. ¿Sí me escucho bien? Sí, muy bien. Bueno, nosotros ahora vamos a hablar sobre el periodo de 1934 a 1940, que bueno, es el sexenio de Lázaro Cárdenas. Y bueno, Cárdenas movió al Estado como el principal promotor de la economía, buscando el desarrollo y la industrialización del país, teniendo así una mayor regulación del sector privado con una intervención del gobierno
en obras públicas y pues de industrias que requerían alto capital y las cuales tenderían a ser un monopolio, como es principalmente la electricidad. De hecho, comienza creando la Comisión Federal de Electricidad, bueno, lo que sería ahora, el transporte, vías de comunicación, la telefonía y bueno, como sabemos, la expropiación petrolera. Los datos dicen que la inversión pública crecieron en 14.7% anualmente. Y bueno, el gasto público principalmente buscó cuatro factores, que el primero fue el gasto para la inversión de infraestructura básica. Segundo, la búsqueda de programas sociales prioritarios, enfocándose en salud y educación. El segundo fueron las políticas de expropiación de los sectores estratégicos de la economía, tales como la reforma agraria o la expropiación petrolera. Y el último fue el establecimiento de instituciones financieras estatales, las cuales apoyarían el desarrollo otorgando créditos. Tenemos el Banco Agrario y la Nacional Financiera. Igual, bueno, algo importante es que durante su mandato, el gasto operativo y militar se redujo, bueno, representaba el 61% antes de educación y salud y comunicación. E igualmente, antes de su gobierno, el sector externo, o sea, los impuestos a importación, exportación, representaban el 55% de los ingresos. Este se disminuyó al 40%, principalmente buscó una diversificación de los ingresos públicos mediante el impuesto a la renta o impuesto, bueno, lo que mencionaron los compañeros anteriores, lo que sería como el IVA. Igual él bueno, sacó bonos a 50 años con los cuales financió parte de estos gastos que tuvo el gobierno para la búsqueda de la industrialización. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de qué instituciones se formaron en este periodo, pues bueno, ya mencionó mi compañero más o menos tentativamente algunas, pero bueno, sí, para empezar, pues la Nacional Financiera, que era de bienes raíces de la crisis económica, el Banco Nacional del Comercio Exterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el INAH, el Instituto Politécnico Nacional, conocido como IPN, el Colegio de México, el Banco Nacional de Crédito Ejidal, la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina, y Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que fueron las que mencionó mi compañero. Y bueno, estas instituciones se crearon con el fin de industrializar al país. Aquí cabe destacar el papel del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional y de Pemex, pues ayudaron a beneficiar a la balanza comercial con las exportaciones de petróleo. Fueron fueron instituciones que sí permitieron este crecimiento. Y bueno, el Poli tenía la función de formar personal calificado en ingeniería. Y bueno, Pemex estaba destinado sobre todo a refinar y extraer petróleo. Y bueno, otras instituciones como el Banco Nacional del Comercio Exterior o el Banco Nacional del Crédito Ejidal se enfocaron en la creación de capital para poder ejercer pues esta industrialización, mientras que la Confederación de Trabajadores en México y la Confederación Nacional Campesina desempeñaron el papel de pues atender a la mano de obra. Entonces, bueno, más o menos así fue como se distribuyó estas instituciones. Bueno, en la siguiente pregunta vemos qué programas se aplicaron en este periodo para atender esa función del Estado. En cuanto al sector agrícola, vemos un plan de desarrollo del sexenio de Cárdenas, que se planteó la reforma de ley de dotaciones de tierras y agua, con el objeto de consumar una genuina reforma agraria que construyera una paralización del reparto de las tierras en los estados. En cuanto al sector industrial, se crearon diferentes empresas nacionales
y se protegieron estas sobre el comercio exterior y las compañías extranjeras. Todo esto en favor del interés nacional. En el campo sindical sugirió que el gobierno debería contribuir a la organización y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y al cumplimiento de los contratos colectivos, sin que ello implicara que se desconociera su autonomía e independencia. En relación a la cuestión educativa, se buscaba continuar con el fortalecimiento de la cobertura educativa, con la interpretación racional, científica y promocionando la educación socialista, educación que no tenía que ver con los postulados del marxismo-leninismo, sino que con una fraseología que para inicios de la década de los 30, en contexto como el mexicano, significaba la reivindicación social, económica y cultural del pueblo. El reparto de tierras agrarias, como las reformas agrarias, con esto se crearon las escuelas que enseñaban a los jóvenes sobre agricultura y ganadería. En términos generales, se puede observar que el plan sexenal de Cárdenas estaba enfocado principalmente en cumplir las demandas sociales postergadas por los gobiernos anteriores, surgidos de la Revolución Mexicana, cabe aclarar, y también se preocupaba por desarrollar materialmente el país y promover los intereses generales de la nación. Ahora, ¿cómo se organizaron las finanzas públicas? Pues para organizar las finanzas públicas obtuvieron una visión keynesiana, en donde se priorizó el gasto en educación y en salud. Los déficits fiscales fueron, y también la emisión de billetes fueron los que financiaron este régimen. Y así fue como comenzaron la sustitución de importaciones. Ahora, algunos critican esta forma de organizarse porque provoca inflación y deuda, pero siempre se emitían billetes a un nivel razonable a la producción. Y el déficit, pues siempre se cuidó que no fuera algo que no pudieran reponer en un futuro. O sea, en otras palabras, la emisión de billetes y el déficit, pues si bien pueden provocar problemas a largo plazo, siempre se realizaron de forma controlada para evitar estos problemas. ¿Es todo? Sí, sí. ¿Sí? Ok, listo. Siguiente equipo, por favor. Por ahí, chicos, se les está olvidando señalar cuál es la que consideran la principal función del Estado a la que se le dio empuje en ese periodo, ¿vale? Entonces, los demás equipos no se les olvide, por favor. Ok, listo. Siguiente equipo es Economic Dream. Sí, profesora, nuestro equipo de Economic Dream le tocó el periodo de 1940 a 1954. Bueno, ¿empezaríamos? Bueno, para partir nos gustaría empezar por dar un contexto histórico. Estos años son años de conflicto a nivel mundial, pues debido a la Segunda Guerra Mundial que se desempeñaba en el mundo, la mayoría de las economías del mundo centraban su economía en la guerra. Los países en guerra carecían de producción nacional debido al traslado de su fuerza productiva al campo de batalla. ¿Puedes seguir? Ok. Incluso una vez finalizada la guerra, los países que participaron en ella no se encontraban débiles, pues no se recuperaban de la guerra de un día para otro, ¿no? Desde el punto de vista de que perdieron una gran fuerza productiva en la guerra. Estados Unidos era nuestro principal socio comercial y sería uno de los principales participantes en dicha guerra. Estados Unidos necesitaba sustituir su fuerza productiva, de la cual había perdido en la guerra, y aún después de la guerra tardaría bastante tiempo en recuperarla. Y dentro de este contexto, nuestro país se encontraba en un proceso de industrialización y una de las principales prioridades de nuestro Estado sería precisamente este proceso de industrialización.
Bueno, como lo acaba de mencionar mi compañero, para entonces nuestro estado buscaba un proceso de industrialización. Este encontraría la oportunidad dentro del mercado de exportaciones en productos como algodón de fibra, azúcar refinada, café en grano, petróleo crudo y zinc en minerales y concentrados. Esto lo logra, como también lo comentó mi compañero hace rato, gracias a que muchos países que exportaban estos productos estaban realmente afectados por la Segunda Guerra Mundial. Claro que bueno, así como México, pues varios estuvieron en esta situación donde buscaban una brecha para entrar al mercado. Bueno, después nos toca hablar sobre las instituciones que se formaron y es claro, o sea, pusimos varias y todas tienen una pequeña descripción, pero hablaré de las más importantes y es necesario decir que el énfasis en este periodo del Estado fue el de estabilización y social. Fueron los dos enfoques que más encontramos a través de las instituciones que se crearon. Bueno, entre las importantes que consideramos está la ley, bueno, básicamente está orientada de la competencia a las importaciones extranjeras, es la competitiva. Se creó el IMSS, un poco que decía al respecto. Cobre de México fue una institución que se creó, que es una empresa que opera principalmente en el sector de minería y metales, conecta sus contactos clave, proyectos, accionistas, noticias relacionadas con su producción. Después tenemos la reforma al artículo constitucional 115, que básicamente para que en las elecciones municipales pudieran participar las mujeres en igualdad de condiciones que a los varones, con el derecho de votar y ser elegidas. Esto se empezó en 1943, pero fue hasta 1947 que entró en vigor. También en otra social, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1946 es un organismo de gobierno que se encarga de estimular la producción artística, promover la difusión de artes y organizar la educación artística en todo el territorio nacional. También se creó el PRI, poco que decir también al respecto. El Conservatorio Nacional de Música en 1946 también, que se encarga de fomentar el desarrollo cultural de México mediante la formación de músicos profesionales del más alto nivel. Esto según la página del gobierno de la ciudad. Los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, que son, en resumen, 4 fideicomisos de carácter público que tienen el objetivo de facilitar el acceso al crédito por medio de operaciones de crédito y descuento, pues obviamente al sector de la agricultura. Otra cosa que sucedió fue la ley para el fomento de las industrias nuevas y necesarias. Se crea también la compañía exportadora e importadora mexicana, también esto para la parte de regulaciones. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que se aliste, y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que tuvo el fin de garantizar la compra y regulación de los precios en los productos de la canasta básica. Particularmente en ese momento se hablaba del maíz. Pero bueno, esas son, creo que las más importantes porque fueron algunas cuantas más. Esto por mi parte. Por el lado de... ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Ok. Se escucha bien. Por los programas que se aplicaron en ese periodo para tener esa función del Estado, que como ya comentamos fue social y de... social y de estabilización, como decía mi compañero. Tras el aumento de la producción, el gobierno federal impulsó la siembra en 10% de las tierras de temporal, es decir, tierras que necesitan agua para cumplir el ciclo vegetativo, y en 50% de riesgo, y llamó a cultivar los huertos familiares urbanos. A la mano con esto, el control de precios pasó a los gobiernos locales, es decir, estos eran los que controlaban algunos precios de bienes y servicios y crearon consejos para estimular la producción, construir pequeñas obras de riego, acabar con las alcabalas, que eran un tipo de impuesto,
y expandir títulos de infectabilidad agraria. De igual manera, para el 41 se modifica una legislación al Banco de México, recordando las clases de macroeconomía. En política monetaria se enfocaron a restringir el crédito para evitar un mayor crecimiento de la inflación y con esto se aumenta la tasa de interés. De la mano con ese punto, sucede que la Nacional Financiera empieza a apoyar proyectos básicos públicos y privados mediante el redescuento de documentos para la ventaja de empresas que en ese entonces eran paraestatales, como Ferrocarriles, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. De igual manera, esto es lo que les comenté. La Nacional Financiera, esto ya se los comentaba, ¿no? El gobierno aprobó la ley de compensación de salario suficiente, que es como algo con el salario mínimo, para 1943. Y ante la invasión de importaciones, para julio del 47, se creó un formidable sistema de protección con aranceles, tasas ad valorem, que es según el valor, y licencias para importar. Finalmente, en este punto, hubo un déficit hasta 1948, el cual condujo a que la moneda se devaluara, y tras el superávit comercial que se había acumulado en los años de guerra, este desapareció, resultó insuficiente ante el acumulado entre los años del 46 y 48, absorbiendo las reservas acumuladas que se tenía. Ante la fuga de divisas, el peso sobrevalorado y un déficit en cuenta comercial y de pagos, para 1954, las autoridades hacendarias tomarían la decisión de devaluar el peso, y con el Fondo Monetario Internacional se acuerda un préstamo para hacer frente a la demanda de divisas y el primer plan, estabilizar. Sí, me escucho. Sí, pero si va a hablar, échale rapidito porque ya se agotaron sus 4 minutos. Voy rápido, sí. En pocas palabras, aquí el déficit fiscal nunca fue excesivo, si acaso hasta 1948 presentó su nivel más alto, que fue del 0.58% con respecto al PIB. Aquí hay un punto de quiebre entre el auge de guerra, la inversión pública y el posguerra. Normalmente, ¿se le podría dar la siguiente, por favor? Normalmente aquí, debido a la precariedad de la infraestructura, se demandaron crecientes inversiones en todos los sectores. Primero fue en el sector de energía. En este caso fue que se pasó la inversión pública del 38% a un 75% en 1950, en la compañía de Luz y Fuerza del Centro, en el cual para su reconstrucción en la planta que está aquí en Cuatro Caminos, fue el 42% de préstamos en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el 19% lo fue por préstamos concedidos por los órganos de parte del gobierno por los organismos oficiales, y el 38% fue de ellos propios. La siguiente. No tanto. Bueno, unas dos antes. Ahí. Otro rubro importante fue esta misma inversión, la inversión pública fue a lo que es comunicaciones y transportes, que crecieron, que estuvieron en torno al 70%, que fue en 1942, cuando se aportó el nivel más bajo fue en 1948 con el 65%. Y para financiar esta inversión, el gobierno disponía de la renta petrolera que acabamos de ver en el sexenio anterior, bueno, en el periodo anterior, pero esto no fue suficiente, por lo cual se recurrió al gasto deficitario, financiado casi todo por el sistema de crédito interno. Y ya. Listo. Chicos, no se tarden tanto, no me gusta cortarlos porque ya lo prepararon, pero si no, no vamos a alcanzar justo para la discusión. Ok, listo. Entonces sigue el equipo El SAT con el periodo de 54 a 70. Sí.
¿Se ve y se escucha? Sí, compañero. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a explicar sobre el periodo de 1954 a 1970. Dando respuesta a la primera pregunta, la principal función del Estado durante este periodo fue el de la estabilización. Como sabemos, este periodo está enmarcado en el del desarrollo estabilizador. Bueno, a pesar de esto, el país atravesó por grandes problemas ante el comercio internacional, el tipo de producción agrícola nacional y el posicionamiento ante la economía global. Durante este periodo existieron fluctuaciones en la economía, pues como sabemos veníamos de problemas mundiales y nacionales, por lo que se aplicaron políticas de estabilización e instrumentos fiscales para fomentar el crecimiento del país. El Estado utilizó economías proteccionistas para dar un poco de refugio a los productores nacionales ante la competencia extranjera. Esto mediante la imposición de aranceles a los productos de importación para encarecer los productos extranjeros y que esto a su vez provocara las compras de productos nacionales. Le cedo la palabra a mi compañero Luis Antonio. Para esta parte, la situación del Estado en el periodo dado, de 1954 a 1970, se dan varios puntos importantes. Pues, en cuestión del tipo de cambio, existe la devaluación del peso frente al dólar en 1954 con una nueva paridad de 12.50 pesos por dólar. Existe el aumento de créditos al sector privado mediante la financiación de bancos públicos. Se llevan a cabo políticas de mexicanización que demandaba la no inversión extranjera. Se impulsan fuertemente la producción de bienes intermedios y se empiezan a fomentar la producción de bienes de capital. También se impulsa una política proteccionista y la estabilidad de precios internos. Este es el desarrollo estabilizador. Y sobre estos puntos, el gobierno hizo lo posible para que la estabilidad política y el crecimiento económico se apoyaran mutuamente. La primera, al permitir sostener políticas de promoción a largo plazo, y el segundo, a su vez, al hacer que la situación de todas las clases sociales tendieran a mejorar a pesar de las desigualdades en la distribución de ingresos. Y una de las estrategias que tuvo fue la dirección y metas de política. Estas se orientaron a atacar la brecha entre el ahorro de la inversión y aceptó como dada la brecha comercial apoyándose del capital extranjero para financiar este equilibrio. Sobre el último punto, que es el desarrollo estabilizador, esta fue una política fiscal y de estabilización monetaria. Esta consideró un periodo de crecimiento económico conocido como el milagro mexicano, pero tuvo un pequeño, después al final de este periodo, sufrió un descenso en el desarrollo económico ante la dependencia del capital extranjero y el aumento de la deuda. Hasta ahí. Como menciona mi compañero Luis, también esto lo podemos ver reflejado en cómo en este periodo vemos un mayor crecimiento en la industrialización de un desarrollo estabilizado. Podemos ver que al pasar de estos años, esto comenzó a tener muchos problemas en realidad, porque este crecimiento en la industrialización nos trajo lo que sería un mayor crecimiento en nuestra inflación hasta cierto punto, cosa que también se vio reflejada en nuestra industria agrícola, donde se tuvo que ver el desplazamiento de esta gente que trabajaba en el campo hacia la industria. Por otra parte, empezamos a tener muchos problemas en el aspecto de las exportaciones. A pesar de que tuvo un crecimiento hasta cierto punto grande, este realmente no fue bueno. Se mantuvo el país realmente a través de lo que sería el turismo dentro de él. Por último, también podemos destacar el ahorro nacional, que a pesar de que tuvo un crecimiento, este no se vio totalmente reflejado por el crecimiento inflacionario del que hablamos. Y bueno, en cuanto a las instituciones que se formaron en ese periodo, como recordamos, pues la función estabilización
acerca de controlar el desempleo, la inflación, mantener los precios vigentes y pues tratar de utilizar una plena capacidad de los recursos para que pues todo esté al 100 y de alcanzar la producción potencial y la demanda agregada. Para eso pues podemos observar que en este periodo se dio la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, que sigue pues presente. En 1970 se crea la Comisión Nacional de Zonas Áridas y el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular, INDECO. En el periodo de 1952 a 1958 se abrió el Patronato de Ahorro Nacional junto al Fondo de Garantía y Fomento. Se creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y el Instituto Nacional de la Vivienda. También la Secretaría de Reforma Agraria en 1970. De 1958 a 1964 se crea la Secretaría de Obras Públicas, conocida todavía como Sedesol. En 1900 se nacionaliza la industria eléctrica junto a la creación de la CFE y Luz y Fuerza. Se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, la CONASUPO, que sigue, y finalmente se funda el Metro de la Ciudad de México. ¿Qué programas se aplicaron en periodo para atender esta función del Estado? Pues están muy ligados a la cuestión de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Podemos encontrar durante este periodo justamente la sustitución de importaciones. Por otro lado, se impulsaron programas en pro de la inversión en el sector industrial, como ya también se había dicho, dejando al lado el sector agropecuario. Se implementaron diversos programas con el fin de mejorar las relaciones extranjeras que México tenía con el extranjero. Y gracias a dichos programas, a nivel de importación, el sector industrial por parte del país se incrementaron y por medio de leyes y reglamentos se logró fijar barreras a la entrada en sectores estratégicos para la protección de empresas extranjeras. Perdón. ¿Cómo se organizaron las finanzas públicas durante este periodo? Bueno, a principios de 1950 surge este discurso recurrente que ya conocemos hasta el día de hoy para fomentar el aumento en la recaudación de impuestos. Esto es algo muy común hasta el día de hoy en todas las campañas políticas. De hecho, se empieza a usar en este año porque en ese periodo es donde se supone que se percibe una baja en la recaudación de los impuestos. En 1964 se llevó a cabo un intento de reformas que estaban guiadas más que nada por la practicidad administrativa. Se supone que no se supone, en el periodo de 1947 a 1970 se llevaron a cabo varios intentos de reformas, pero este se supone que fue el más importante y fue el más grande de todos. Pero a pesar de este intento, la reforma no sucedió como se esperaba y las proyecciones de aumento de ingresos públicos se vinieron abajo. En 1970 este problema seguía siendo persistente. Aquí es donde entra la administración de Echeverría y el Estado aquí asume un rol muy intervencionista sobre la economía. Esto, de hecho, fue lo que denotó mayormente la necesidad de una reforma que elevase los ingresos del sector público. Sin embargo, por algún motivo, esta reforma jamás se presentó en el Congreso y existieron dos teorías del por qué no. La primera es que la reforma era muy costosa, sobre todo en términos de la oposición del sector privado, y dos, que el presidente solamente lo utilizó como parte de su discurso populista y antiempresarial, que realmente nunca consideró aplicarla. Pero a pesar de esto, hubo acciones que realmente en materia de los impuestos especiales y más que nada las reformas al ISIM, que sí fueron bastante efectivas porque pavimentaron el camino para que en 1979 se introdujera lo que hoy conocemos como IVA. Y eso sería todo. Ya por último, nada más quedaría mencionar que si bien el desarrollo estabilizador fue un momento en el que el país pudo de cierta manera mejorar su economía en frente del extranjero y del mundo, esto no fue la estrategia más ortodoxa que se pudo haber implementado, ya que pues si bien el nivel económico tanto de la moneda como de otros sectores económicos y de la inversión también en transportes, que fue algo que no se mencionó, fue algo que se vio acrecentado, las rachas de desigualdad y de pobreza fueron el punto que hoy en día ha representado una de las más grandes crisis dentro de tanto de las finanzas públicas como en general de todo el país. Entonces, la estrategia que se utilizó en el desarrollo estabilizador no fue la mejor planteada.
Eso es todo, maestra. Gracias. Ok, listo. Siguiente periodo, mundo financiero. Ya Sí, entra profesora. cosas interesantes, 70-82. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos Mundo Financiero y nos toca el periodo de 1970 a 1982. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tomamos 3 sexenios dentro de este periodo. Entonces, para el inicio de lo que vamos a hablar, que es 1970, nos encontramos con el sexenio de Echeverría, que viene en 1970-1976. Este presidente tenía pues la necesidad de solucionar las carencias sociales y dar un sostén más sólido a la economía nacional. Buscaba hacerlo ampliando la infraestructura y promoviendo la producción básica. Sin embargo, también buscaba implementar una política crediticia, fiscal y monetaria restrictiva, dándole prioridad absoluta a la estabilidad de precios y del tipo de cambio. Bueno, es por eso que en la presentación podemos ver que identificamos para el año de 1970 la función de estabilidad. Para el año de 1976, el presidente ya había establecido ya no un modelo estabilizador, sino un modelo de desarrollo compartido. Por lo tanto, la función que primó aquí fue la función distributiva. Ahora, para poder gastar era necesario que el sistema financiero capturara recursos y para ello era necesario no cambiar la política tributaria ni afectar lo que era el tipo de cambio, siendo uno de los objetivos de esta función el de justamente repartir y distribuir lo que era la renta y la riqueza, y debido a las exigencias de algunos trabajadores y las consecuencias de la huelga del Congreso del Trabajo en el año de 1973, se crean las instituciones que se verán más adelante. Ahora, para el año de 1980, ya estamos en otro sexenio, es de Portillo. Se logra lo que es el convenio de coordinación fiscal, por lo tanto, la función que gobierna las finanzas públicas es la función de coordinación. La inversión privada fue un poco fluctuante, crecía, se estancaba, volvía a crecer. La economía también creció en un 6.3% en términos reales, pero vino acompañada de fuertes presiones inflacionarias, como fue el aumento del 14% en el índice de precios al consumidor. Los bienes que importaba México en el periodo del 71 al 74 crecieron a un ritmo muy acelerado y la recesión mundial puso en problemas a la balanza de pagos en México. Bueno, en esta segunda pregunta es fácil delimitar por sus características las cuatro funciones que se delimitan. Sin embargo, delimitar cuáles son las funciones que cumple una institución, pues es un poco más difícil. Por eso nos basamos nosotros en los objetivos. Por cuestiones de tiempo no se los voy a mencionar, solo voy a mencionar las instituciones, sobre de qué función principalmente fueron las que desempeñaron. Dentro de la función asignación se encuentra el Consejo Coordinador Empresarial y el Infonavit. Dentro de la función distribución se crea el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, y pues surgió por las huelgas del 73. En 1971 se crea el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular. En el 77 se crea la Coordinación General de Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Y dentro de la función estabilización, se crea el IMSE, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Para la última función, la función coordinación, se crea, y nosotros planteamos algo muy importante, en el sector de los países en vías de desarrollo, la principal exportación de servicios se encuentra en el sector turismo, por eso tiene un punto relevante este punto, y es que en 1975 se crea la Secretaría de Turismo. La siguiente, por favor. La tercera pregunta habla sobre los programas que se hicieron para solventar estas funciones. El primer programa es el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, que fue creado en 1973.
Si tienen alguna duda sobre algún programa, creo que será pertinente que lo pregunten después. En 1977 se crea la Coordinación General de Plan Nacional y Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Y uno importante es el Sistema Alimentario Mexicano, que pues va parte de la función distribución. Bueno, ¿sí me escuchó? Bueno, ¿sí? Sí, se escucha bien. Bueno, en esta parte nos toca el cómo se organizaron las finanzas públicas. Primero que nada, durante el periodo de 1971 a lo que fue de 1976, se incrementó lo que fue el gasto público. La promoción industrial absorbió lo que fue una tercera parte, destacando lo que fueron los energéticos, la siderurgia, la petroquímica y los fertilizantes, la educación, la salud y lo que fue la seguridad social. Eso absorbió lo que fue una cuarta parte. Y el fomento de lo de agropecuario, pesquero y comercial, agrícola, fue de un 15%. En este periodo, como tal, hubo un gasto público expansionista. Se convirtió más bien en lo que es en el eje de la política económica del gobierno. Su incremento no fue paulatino y sostenido. Prácticamente fue algo desigual. Y en el año de 1971 se frenó este incremento como tal, se frenó de golpe. Y para los años siguientes, que fue del 72 y el 73, hubo lo que fue como, vaya, se impulsó de una manera muy acelerada lo que fue el gasto público. El esfuerzo en materia del gasto público y su distribución por la actividad impulsaron lo que fue la inversión privada, nacional y extranjera. A finales del año del 72 se prepararon lo que fueron los presupuestos. Estaba claro que se requería aumentar los ingresos fiscales para tratar de disminuir lo que era el déficit público y transferir los recursos al sector privado al sector público. Vaya. Fue como una reforma, bueno, una reforma que se quitó, vaya, se abortó. El único cambio fue lo que se hizo, es aumentar lo que fueron los impuestos sobre los ingresos mercantiles, y de esta manera lo que fue en 1973, fue un año de expansión económica y de alta inflación. Perdón. Bueno, después del inicio del gobierno de Portillo, estamos hablando en 1976, se entró de lleno en reformar la administración pública. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, refiere a un presupuesto planeado, control del financiamiento interno y externo, y sobre todo, y muy importante, la vigilancia y evaluación del ejercicio del presupuesto, la contabilidad y el gasto público. En 1980 se logró la coordinación en materia tributaria en los 3 órdenes de gobierno al firmarse los convenios de coordinación fiscal. Además, es muy importante destacar que en este año se estableció el impuesto al valor agregado, bien el IVA, sustituyendo al impuesto de ingresos mercantiles, que me parece que estaba desde 1945 o 48, algo así. Y ya como de manera, en conclusión, al menos de nuestro periodo de estudio, pues podemos decir que a finales de los 70, a principios de los 80, con el encuentro de yacimientos de petróleo comenzó la bonanza petrolera que llevó a complementar los recursos fiscales. En general el sistema era algo frágil y ahora se dependía más de los ingresos que el petróleo aportaba. Y bueno, ya es como que a partir de entonces comienza una nueva etapa de nuevos cambios. Y eso sería todo. Tenemos entonces a nuestro último equipo, Financieros Dorados, de 82 a 2000. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a nosotros nos corresponde hablar acerca de las funciones públicas en el Estado mexicano durante el periodo de 1982 al 2000, que comprende los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a responder a la primera pregunta acerca de qué funciones ejecutó el Estado durante este periodo. Consideramos 3 de las 4 funciones que el Estado debe atender de acuerdo a la literatura,
que son la función de asignación, función de distribución y función de coordinación, que explicaremos a continuación. Siguiente, por favor. La función de asignación, al menos en este periodo, fue la más importante, ya que cumplió el propósito primordial, que era poder proveer los bienes sociales del gobierno al resto de la población, pero la diferencia es que fue por medio de un ente diferente a este. En este caso podemos ver los bienes públicos. En el caso de los bienes públicos, el Estado seguía participando en proveer lo suficiente, pero se dio muchos o varios de estos bienes a la inversión privada o extranjera. Un caso es Telmex en 1990. También tenemos a los bienes externos, los bienes en el que el Estado mexicano sí proveía a la población debido a que el mercado no tenía la suficiente oferta. Pero a partir de 1982, alrededor de 500 empresas pasaron al sector privado para así evitar liquidaciones o extinciones. Y también del lado de bienes preferentes, debido a su alta importancia para el Estado, siempre se cubrió una parte, pero al igual que en los anteriores bienes, el Estado durante la época entre 1995 y 2000 se profundizó en este tema y se realizaron cambios constitucionales para vender ferrocarriles y la comunicación vía satélite. Bueno, ahora la función de distribución. Sabemos que durante este periodo prevaleció la teoría del goteo, la cual consistió en que la riqueza de la clase más rica desencadenaría un efecto de cascada de riqueza desde estos grupos, los grupos de las clases ricas hacia las clases menos favorecidas. También se optó por reducir los impuestos a empresas privadas y al sector burgués, para así promover la inversión, la producción y por tanto el empleo en el país. Siguiente, por favor. Y por último, la función de coordinación, que durante este periodo prevalecieron pues, las políticas neoliberales y aplicando una política fiscal de contracción, particularmente. Esta consistió sobre todo en una disminución drástica de los gastos sociales, recortando el gasto público para reducir el déficit presupuestario, reorientar el gasto público hacia los sectores más productivos y eliminar también subsidios y subvenciones a la administración pública, sobre todo a empresas paraestatales que fueron las más afectadas, y mejor destinar estos recursos a aquellas actividades más productivas, particularmente a las empresas privadas. Por otro lado, se optó también por ampliar la base tributaria, es decir, la recaudación fiscal. En las instituciones que se crearon para tener estas funciones, fue el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Mexicano, que buscaba promover y coadyuvar la formulación, actualización e instrumentación del plan de desarrollo, que buscaba conjuntarlo el nivel federal con el estatal, y sus funciones eran la coordinación y concentración para dar congruencia y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y ser el espacio por excelencia donde podían conjuntarse la sociedad, el gobierno y el sector privado para poder conseguir este desarrollo nacional. La Dirección General del Sistema Estatal de Informática, lo que buscaba era dar servicios de tecnologías de la información y comunicación a todas las dependencias del nivel ejecutivo, y su función estaba planear y coordinar y diseñar para hacer actividades con el uso de tecnologías de la información y comunicación, y definir y difundir integración y operación de la red estatal y nacional de las telecomunicaciones. Y el IGESEM, que es el Instituto de Información de Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado Mexicano, y también se fundó a la par que el INEGI, que lo que busca es establecer normas políticas y procedimientos técnicos, metodológicos y administrativos en la materia, procurando su congruencia con la ley. Lo que buscaba es que toda la población tuviera acceso a estos datos para poder trazar nuevas metodologías. La siguiente, por favor. Para la función de coordinación, se creó el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado Mexicano, cuyo tenía sus principales objetivos emprender la transformación digital,
para así mejorar sustancialmente la atención de los habitantes. Igual el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, cuya objetivo era lograr el fortalecimiento y aplicación de una política social, identificando los factores que impiden o limitan el bienestar social de la población. Igual se creó el 30 de noviembre del 2000 la Secretaría del Medio Ambiente. Y puedes pasar a la siguiente, por favor. Y en la función de distribución se creó el Instituto Mexicano del Emprendedor, cuya misión era generar y promover una cultura emprendedora de alto valor agregado que impulse e incentive la actividad empresarial, creativa, ética, responsable y solidaria, que proporciona a los mexicanos seguridad económica a través de la generación de la riqueza y el bienestar. Bien, hablaremos de los programas que se aplicaron, los más importantes. Empezaremos con el PRONASOL, que se creó en el 88 por Salinas. Este tenía el objetivo de elevar el nivel de vida de los grupos marginados, los campesinos y los pueblos indígenas. Este programa pretendía atender las necesidades de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo y infraestructura. Además, este programa tenía el doble propósito de recuperar la confianza que la gente había perdido por el partido y justificar la venta de las paraestatales al sector privado. Lo cierto es que este programa fue el punto de referencia de la política social durante buena parte de la década, ya que incluso después de su conclusión en el 96, porque implicó un cambio discursivo en el enfoque social que se desplazó de la seguridad social, que se ajustaba parcialmente a las recomendaciones del Banco Mundial, ya que funcionaba como un gran fondo de inversión social que incluso dio lugar a la creación de una Secretaría del Estado conocida como la Sedesol. La siguiente, por favor. Y otro programa importante fue el programa de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, que se inició en 1997. Y este tenía un enfoque de política social que proporcionaba servicios de salud, alimentación y educación a las personas y familias en condiciones de pobreza extrema. Y este apoyo se daba mediante transferencias monetarias del programa, que era solo a personas que se registraban en este. Se denomina Programa de Desarrollo Humano Oportunidades durante el gobierno del presidente Fox, y en este año el programa amplió su cobertura también a zonas urbanas del país. Ya para mediados del año 2002 el programa atendía poco más de 4 millones de hogares. Anteriormente el programa inició con 300,000 familias y antes de millones de familias registradas. Bueno, ¿cómo se organizaron las? Quiero recalcar que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal está regido, o está más bien, pues sí, se rige bajo la Ley de Coordinación Fiscal que fue publicada en 1978. Entonces ya para los años 80 y 90, recordemos que el Sistema de Coordinación Fiscal, entre varios de sus objetivos, uno de los principales, que es el que corresponde de la organización, es sentar las bases para una organización y funcionamiento mediante constituir los organismos de una materia de coordinación fiscal, fijar reglas de colaboración administrativas entre las autoridades fiscales, distribuir participaciones. Entonces, podemos hablar de que tenemos un organismo que se encarga de una organización de las finanzas públicas más estructurada que en otros periodos. En los años 80 podemos hablar económicamente de que se compuso un giro espectacular en la composición de las inversiones de 56% entre el 80 y el 81. Pero fue hasta el comienzo de los años 90 cuando los déficits fiscales de diversas índoles dieron lugar a la crisis de la deuda
y un shock petrolero que pudieron resolverse tras una serie de intentos de estabilización. También podemos decir que esta época fue cuando empezaron las privatizaciones, que ya mencionaba un compañero con el caso de Telmex. En el caso de la privatización y la eficiencia económica, tenemos el caso más resaltado de los bancos estatales y las empresas públicas, porque los ingresos que provenían de las privatizaciones y aunados a un plan Brady de 1989, lograron que hubiera ajustes fiscales que permitieran que el gobierno redujera la deuda y que como proporción al PIB a niveles relativamente bajos se pudiera estar en los estándares más bajos internacionalmente hablando. La que sigue, por favor. Bueno, entre todos los cambios que se pudieron hacer en la estructura fiscal, fue que el sistema de tenencia en la tierra, las políticas de precios y a la privatización o eliminación de las empresas estatales y su reemplazo por la combinación de subsidios y programas públicos, se generó una economía rural orientada al mercado. Es por eso que también en estos años fue muy importante el Tratado de Libre Comercio, porque se buscaba abrir la economía internacionalmente, y uno de los principales objetivos era buscar que nuestro campo y nuestra producción fuera más orientada al mercado internacional, que fue parte de lo que las políticas públicas y las finanzas públicas fueron orientadas. Y ya, sería todo por mi parte. ¿Alguien más del equipo o ya es todo? Ya ¿Es todo? Ok, bien. Espero que ya hayan pensado sus preguntas. Les voy a ir asignando entonces. A ver, equipo. El SAT le toca hacerle preguntas a equipo Vesgeray, que es periodo 1920 a 1934. Solamente una pregunta, ¿vale? Equipo Vesgeray Consulting le toca hacerle preguntas a Consultoría Ipsley Mantur, que es periodo 1934 a 1940. Equipo Mundo Financiero le toca hacerle preguntas al equipo Economic Dream, que es el periodo de 1940 a 1954. Equipo Consultoría Ipsley Mantur le toca hacerle preguntas al equipo El SAT, que es el periodo de 1954 a 1970. Equipo Financieros Dorados, les toca hacerle pregunta al equipo Mundo Financiero, que es del periodo de 1970 a 1982. Y equipo Economic Dream, le toca hacerle preguntas al equipo Financieros Dorados, que es el periodo de 1982 al año 2000. Listo, chicos. Primera pregunta. ¿No hay pregunta? Sí. ¿Cuáles fueron los puntos clave en la política fiscal en ese periodo? ¿Responde quien sea o algo? Si quien quiera puede responder. Okay, bueno, Los que responden son puntitos extra para las personas que responden, ¿vale? Bueno, yo los paso a mis puntos, ¿no? Bueno, como tal, lo que buscaban con las políticas, primero era una política heterodoxa. Ajá, o sea, totalmente procíclica, ¿no? O sea, tener finanzas públicas, buscar una solución a los problemas, a la deuda interna y externa, mantener, la estabilidad de la moneda, reorganizar el servicio de la banca y crédito y impulsar el desarrollo de la infraestructura. Realmente era para mostrar que con las políticas fiscales y monetarias heterodoxas se podía llegar a un éxito, ¿no? Pero pues no fue así, hubo fracaso. Pero principalmente es eso, tener finanzas públicas sanas. Ok, listo. Segunda pregunta. Nosotros, bueno, es que tenemos varias, pero yo creo que esa de preguntarles si en el periodo de esa consultoría
fue cuando fueron los refugiados españoles de la guerra civil, y en su caso mencionar un estado donde se concentraron los españoles. Responde Consultoría Mexicana. Sí, bueno, de hecho, no lo mencionamos justo, pero mencionamos la creación del Colegio de México, que de hecho nace de gente que migra de la guerra civil en España. Principalmente llegaron a Morelia, de hecho se conoce el caso del niño de Morelia, pero igual a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y claro que ellos tuvieron el aporte, además del Colegio de México, igual apoyaron principalmente en el término de educación, ¿no? En los planes que se hicieron en el... ¿Es todo? Sí. Sí, ok. Entonces, tercer equipo, pregunta. Mundo Financiero Economic Dream. Sí, nosotros. Bueno, queríamos preguntarlos si consideran que 1948 se debió a la función que efectuaba el Estado o si consideran que efectuando alguna otra función, no sé, como más de distributiva, se pudo quitar. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? No, se me cortó, ya no puedo escucharla bien. Sí. ¿Qué es del Estado? Bueno, yo puedo. El periodo de sustitución de importaciones se divide, bueno, lo plantean los historiadores del nuestro de 1940 a 1955, pero también el otro, con el de 1955 a 1970, nuestro. Es más como México no está preparado para cumplir o llenar toda la demanda interna que se solicita. Pero digamos, con el paso del tiempo, el déficit, se podría decir, que es causado por lo mismo, ya que se enfocó mucho al que es como 38, no, 48, es cuando se empieza a dar una desestabilización, o sea, se podría decir que el crecimiento va yendo, lo tomamos nosotros como que de que se divide. De uno es la parte final de 1948 y los historiadores lo toman como 1970, pero toman más los datos de 1970 en este caso. Ok. Consultoría Mexicana pregunta a el SAT. ¿Por qué creen que la crisis del 76 tuvo una corta duración? Pero justo les está Nosotros preguntando no, algo que excede no su somos, periodo. ajá, nosotros no somos del 76, somos Ajá, del nosotros no tenemos ese 50. periodo, hasta el 74.
El SAT es de 54 a 70. Reformulen su pregunta mientras pasa entonces el siguiente equipo. Equipo Financieros Dorados, pregunta Mundo Financiero, periodo 70 a 82. Bueno, la pregunta que nosotros postulamos es ¿qué institución consideran ustedes que representó de mejor manera la función de estabilización? Bueno, con respecto a eso, nosotros incluimos el IMSSE. El IMSSE es un Instituto Mexicano de Comercio Exterior. Su objetivo es coordinar las actividades que el gobierno en materia de comercio exterior para impulsar a las empresas de exportación a inducir la demanda de productos mexicanos en el exterior. ¿Por qué la estabilización? Porque nosotros creemos que con la apertura creciente comercial de este periodo que trajo fenómenos desestabilizadores, pues valía la pena crear instituciones las cuales salvaguardaran la economía. Ok, vamos entonces al equipo Economic Dream, que pregunta a Financieros Dorados, periodo 82-2000. Sí, bueno, la pregunta sería, ¿cuál consideran que fue el sector de la economía central que apoyaron principalmente en este periodo? ¿Y con qué instituciones respaldan cualquiera que sea su respuesta que se haya creado en ese mismo periodo? Pues nosotros creemos que fue la función de asignación y creemos que fue con la Dirección General del Sistema de Informática, lo pusimos, pero también el más importante para nosotros es el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado Mexicano, que con ello buscaron una coordinación para dar congruencia y alineación del Plan Nacional de Desarrollo que ya se tenía y buscaron con esto ser un espacio para que pudieran interactuar la sociedad, el gobierno y el sector privado, que era lo que buscaban para obtener un desarrollo. Ok, equipo Consultoría Mexicana, ¿ya reformuló pregunta? Sí, profesora. Ok. Es bueno, durante este periodo ya mencionaron, ¿no?, que hubo crecimiento y todo, pero ¿por qué no se logró distribuir eficientemente durante este periodo el ingreso, la riqueza que se generó? ¿Quién responde, chicos? ¿Equipo el SAT? Pues podemos ver que el problema que se fue generando aquí fue que realmente la industrialización que se fue generando fue realmente más para la parte que fue hacia la inversión, realmente. En realidad, poco fue lo que se fue distribuyendo hacia los ciudadanos. A pesar de que este crecimiento, sí hubo hasta cierto punto un crecimiento, obviamente, de la economía conforme a lo que se estaba establecido, porque vimos, obviamente, mucha gente que pasó del campo a una industria donde tenía por lo menos un salario establecido. Aún así podíamos ver aún, pues, una depredación, por así decirlo, de lo que sería mayormente de los empresarios y de lo que sería esta industrialización que se fue generando, cosa que fue compleja para, por ejemplo, la creación de pequeñas empresas o cosas así, porque se comenzó apenas con un crecimiento lento. Ok, ya no lo escucho. Ok, entonces reviso ahí la grabación, su respuesta. Bien, chicos, solo para cerrar muy rápidamente,
chequen cómo en la primera parte de los periodos justamente ya del Estado mexicano, las presidencias y los periodos se establecían alrededor de una función, máximo 2 funciones, pero a medida que se va integrando más hacia un enfoque más internacional, empiezan a modificarse las funciones económicas principales por sexenio, pero no solo por sexenio, ¿no? También empiezan a sumarse más, justamente porque se va sumando el contexto internacional con las necesidades internas, ¿no? Entonces, este asunto de las funciones además es interesante para la discusión, porque no todos los autores están de acuerdo en cuáles son las funciones que en cada periodo se estuvo dando como privilegio, ¿no? Justamente fundamentado en que hay muchas instituciones que se crean y que dependía también mucho del modelo económico, ¿no? Particularmente sí mencionaron las características, pero no hablaron del modelo de sustitución de importaciones, por ejemplo, que era algo realmente importante, ¿no? Sí hablaron las características, que se impulsó más la industria y bla, 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 pero ahí había que etiquetar el periodo justamente así, porque eso nos da también una idea de cuál es la función económica que se le dio prioridad. Y bueno, dejamos entonces hasta aquí esto, porque ya se tienen que ir ustedes a sus siguientes clases. Y les paso entonces la listita de su evaluación y les aviso cuándo nos vemos para ir organizando las demás evaluaciones, ¿vale? Que tengan un lindo día, chicos. Gracias por conectarse. Sí. ¿Ya podemos subir la presentación a... Sí, foro, ahorita ¿verdad? mismo se los activo porque no tenía la opción, estaba como si no pudieran publicar. Ahorita se los activo y ya pueden subir su presentación, por favor. Y otra cosa, según yo, a partir de la reunión pasada ya ha subido usted 4 clases, ¿no? Ajá. Pero bueno, no sé si sea mi caso, pero al menos a mí no me aparecen, solo ¿No le aparece aparecen? una. Ah, ok, ahorita lo checo. Algunas, bueno, de las clases. Ok, ahorita lo checo y les mando bien clara la indicación de cuáles eran. ¿Ok? Ajá. Gracias a ustedes. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego, gracias. Gracias, profesora. Linda tarde. Gracias. Gracias igualmente. Hasta luego. Chao.